encuentras en un edificio durante un terremoto, la forma en que está construido y tu ubicación en el edificio pueden tener un efecto en el temblor que sientes. Esto significa que puedes experimentar un terremoto de manera diferente a alguien que se encuentra a solo unos edificios de distancia. El tipo de construcción también tiene un gran efecto sobre si un edificio sufre daños en un terremoto. En la construcción de edificios se utiliza gran variedad de tipos de materiales diferentes, y el tipo de material y la forma en que se utilizan afectan el rendimiento de un edificio durante un terremoto. Estos materiales tienen una amplia gama de propiedades físicas. Por ejemplo, la mampostería de ladrillos es muy rígida, pero puede fracturarse bajo las fuerzas sísmicas, mientras que la madera no puede soportar tanto peso, pero es más flexible. Dependiendo de la cantidad de acero reforzado que se utilice, el hormigón armado puede ser modificado para que sea muy rígido o algo flexible. Arquitectos e ingenieros estructurales pueden diseñar edificios para resistir la deformación durante un terremoto. Si el edificio es rígido y fuerte y solo tiene unos pocos pisos de altura, es posible que el temblor que sienta no sea muy diferente al de alguien que está afuera. En el extremo opuesto del espectro, un edificio alto que está diseñado para absorber la energía de un terremoto al flexionarse como un árbol, puede tener una cantidad significativa de movimiento, particularmente en los pisos superiores. Por ejemplo, en el terremoto de Ridgecrest de magnitud 7,1 ocurrido en el año 2019, algunas personas en edificios de gran altura en Los Ángeles experimentaron mareos debido al movimiento. Una casa con estructura de madera se flexionará y crujirá, por lo que puedes sentir el terremoto con mayor intensidad que si estuviera fuera. Pero si la casa está fija a sus cimientos y tiene una pared de concreto reforzado, sería una de las edificaciones más seguras para encontrarse durante un terremoto. Sin embargo, no todos los edificios, especialmente los más antiguos, están diseñados adecuadamente para minimizar los daños causados por un terremoto, por lo que existen problemas de construcción adicionales que pueden afectar el temblor que siente. Cuando el suelo se desplaza violentamente en un terremoto, los materiales débiles pueden fallar. Las fuerzas de corte pueden doblar o romper las paredes y puentes que no están correctamente fijados. Las casas sueltas pueden deslizarse de sus cimientos y los techos pesados pueden colapsar. Los terremotos liberan energía de ondas sísmicas que ingresan a todas las estructuras y dependiendo de la calidad de los materiales pueden hacer que estos materiales de construcción se rompan, agrieten o incluso fallen por completo. Las estructuras de madera o acero generalmente pueden resistir las sacudidas, pero el ladrillo, la piedra o el adobe son más propensos a fallar. Un ejemplo devastador de eso ocurrió durante el trágico terremoto de Haití del año 2010, donde el mortero inferior jugó un papel importante en la falla estructural. Los edificios de mampostería no reforzada, con siglos de antigüedad, se encuentran entre los más vulnerables en todo el mundo, y los techos de tejas pesadas pueden fallar catastróficamente. También son susceptibles a fallas las estructuras con fachadas de ladrillo o piedra con mortero. Los marcos flexibles de madera y o acero construidos durante la rápida expansión de principios de la década del año 1900 no fueron diseñadas para sostener estas pesadas fachadas durante un terremoto, por lo que a menudo las vemos despegarse durante un terremoto. Por ejemplo, el terremoto de Nisqually en Washington presenció el colapso de las paredes de ladrillo en Seattle y Olympia. Las chimeneas de ladrillo también tienden a ser frágiles y pueden colapsar en terremotos, incluso si el resto de una casa con estructura de madera no está dañada. Las casas más antiguas que no están fijas a sus cimientos a veces se deslizan y se dañan o incluso se derrumban, y los edificios que están fijos a sus cimientos, pero que carecen de suficiente resistencia de lado a lado, particularmente en los pisos más bajos, pueden cortarse hacia los lados con sacudidas fuertes o prolongadas. Las casas se pueden hacer más seguras asegurándose de que estén fijas a sus cimientos e instalando láminas de madera contraenchapada o refuerzos diagonales en el primer piso y en todos los pisos superiores cuando sea posible.
Los mejores ejemplos de pisos débiles o suaves son los apartamentos con estructura de madera construidos sobre las cocheras que se derrumbaron durante los terremotos de Loma Prieta de 1989 y Northridge de 1994. Estas cocheras abiertas carecían de los refuerzos necesarios para resistir las fuerzas generadas por el movimiento de vaivén, llamadas fuerzas puras, que ocurren durante un terremoto. Se pueden utilizar varias técnicas para ayudar a reducir el daño a las estructuras durante un terremoto. Al diseñar edificios más grandes, los ingenieros deben calcular primero las fuerzas sísmicas que probablemente se ejercerán sobre un edificio durante su vida útil. Para ello, utilizan códigos de construcción que se basan en estimaciones de riesgo sísmico desarrolladas por geocientíficos, como el Mapa Nacional de Riesgo Sísmico. Luego, consideran las estrategias apropiadas para ese nivel esperado de temblor. Por ejemplo, el arrastramiento diagonal es importante para edificios más grandes, y aunque el arrastramiento generalmente está oculto, una vez que el edificio está completo, a veces se exhibe en el exterior del edificio. Para edificios grandes, existen técnicas adicionales para reducir el daño potencial a los edificios y su contenido. El aislamiento de la base esencialmente coloca a un edificio sobre amortiguadores horizontales, lo que reduce el balanceo de lado a lado de una estructura. Esto reduce las fuerzas que experimentan el edificio y su contenido durante un terremoto. El aislamiento de la base permite que la base se mueva, pero protege todo lo que esté por encima de la base cuando el suelo se mueve repentinamente. Los amortiguadores de masa ajustados pueden contrarrestar la cantidad de balanceo durante un movimiento telúrico prolongado. Aquí vemos dos edificios, uno con un amortiguador fijo. Parecen oscilar de manera similar después de un terremoto. Si el amortiguador de la derecha puede moverse libremente, vemos que la masa contrarresta la fuerza de las ondas sísmicas al absorber energía cinética del sistema. Los amortiguadores, como este, están diseñados específicamente para adaptarse a la altura, el peso y la rigidez de la estructura. Un ejemplo inusual es la estructura icónica en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, que tenía un amortiguador de masa de 1.200 toneladas instalado en el techo para contrarrestar la respuesta esperada del edificio durante un terremoto. Para terminar, los edificios resistentes a los terremotos salvan vidas al utilizar algunos de los principios de diseño de los que hemos hablado, como los arrastramientos transversales, los muros de corte y los amortiguadores. Aún así, si siente el impacto de un terremoto, es importante saber que las primeras ondas pueden no ser las más fuertes. Tome medidas inmediatas para agacharse, cubrirse y sujetarse antes de que llegue un temblor fuerte, que puede salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones.